Hablar de la vieja torre de la iglesia de Tecpan es referirse a la historia de la iglesia misma de nuestra ciudad, que es considerada el edificio más antiguo que existe en esta cabecera municipal. Su historia se remonta hacia 1554 o 1560, en un tiempo en el que se le conocía como hospitales parroquias. De acuerdo a los archivos del arzobispo Rafael Bello Ruiz, la iglesia fue construida por el grupo de frailes conocidos como los agustinos, entre los que destacaron Fray Juan Bautista Moya, quienes tuvieron la influencia de don Vasco de Quiroga a través del convento de la Huacana. En un principio, estos hospitales parroquias funcionaban como enfermerías, hospederías, escuela y habitación para los semaneros y para el ayuntamiento indígena del pueblo. La capilla fue dedicada a la Concepción y ahí se administraban los sacramentos y el párroco hacía la catequesis y también vigilaba la marcha del hospital. La cofradía del hospital intensificaba la vida religiosa del pueblo, así como en ella se concentraba la actividad moral, religiosa y política y hasta cierto punto económica de la población. Muchos han sido los párrocos que la han dirigido. Uno de los que más se recuerdan es sin duda el padre Alberto Vivanco, quien escribió que esa iglesia perteneció a la arquidiócesis de Morelia, para después pasar a formar parte de la diócesis de Chilapa, encabezada por el presbítero Mateo Molina. En el año de 1901 fue elevada a la categoría de foránea por el arzobispo Ramón Ibarra y González, siendo su primer cura foráneo don Adrián N. Cervantes, a quien sustituyó Rafael Bello Ruiz en 1903. La iglesia de antaño era de una sola nave, con paredes de adobe y con techo de teja a dos aguas, soportada por madera de parota. Debido a su precario estado, todo el pueblo y su párroco en turno decidieron sustituirla por una nueva. Y es así que en 1960 un grupo de tecpanecos encabezados por el señor Ricardo Ramos, Vicente Montesinos, el párroco en turno Julio Hernández y Florentino Abarca, entre otros, realizan un viaje a la Ciudad de México para buscar un modelo de iglesia a semejanza de la que sería construida, y la elegida fue la de la Medalla Milagrosa, obra del arquitecto Félix Cárdenas en la colonia Narvarte. El arquitecto aceptó la invitación de viajar a Tecpan para echar un vistazo al terreno, el cual le pareció hermoso por los paisajes que le rodeaban. El precio de la construcción se calculó en 600,000 pesos, costo que estaba al alcance del pueblo. El arquitecto Miguel Ricoy, ayudado por Rosendo Robles, dirigió la obra con la debida supervisión del arquitecto Cárdenas. Para la construcción de la obra, se formó un patronato integrado por las señoras Anita Acosta de Ramos, Erlinda Ramos, las señoritas González, Gabrielita Solís, Chuchita Gallardo y Paquita Márquez, las cuales se dieron a la tarea de recolectar fondos casa por casa. La obra fue construida por obreros del pueblo, lo que le da un valor patrimonial. El padre Rodrigo Herrera fue quien hizo toda la cimentación y las columnas que tendrían que sostener las losas de las naves. La conclusión de la obra llegó el 20 de septiembre de 1973 y fue dedicada a nuestro santo patrón San Bartolomé Apóstol, celebrándose con un banquete para el pueblo, música del coro y del chile frito, bajo una ramada de palapa y el relleno siempre delicioso de María Mendoza. Pero a pesar de que ya se contaba con una nave totalmente remodelada, la torre se decidió que quedara tal y como se construyó en el pasado, como símbolo de la arquitectura que dominó en aquellos años y que permanece así hasta la fecha. Sin embargo, hacía falta algo que fuera, además de útil, un distintivo del pueblo, por lo que en el año de 1952 se decidió construir en lo alto de la vieja torre un reloj que informara sobre el tiempo a los ciudadanos del entonces reducido pueblo.
Fue así que en el año de 1954, después de la primera conmemoración del natalicio de Hermenegildo Galeana, se inauguró el reloj de la iglesia, que tuvo un costo de 14,000 pesos, ubicado en la torre del templo. Su funcionamiento duró hasta el año de 1980, en el que el paso del tiempo deterioró su maquinaria y dejó de servir. Fue hasta el trienio del alcalde Felipe Abarca Herrera cuando se toma la decisión de parte del edil de reparar el reloj. Su costo, que fue de 20,000 pesos, corrió a cargo de un especialista del estado de Puebla. Así transcurrió el tiempo y de nuevo la inclemencia dañó su sistema mecánico y hasta la fecha permanece sin informar del tiempo a toda la población. Para Canal 6, Rodolfo Valadez.